Sí, tenemos que hacer una diferencia entre el desarrollo fisiológico y cronológico, porque son dos cosas completamente diferentes y regularmente estamos acostumbrados a medir solamente el cronológico. Muchas veces puede ocurrir, ¿no? Que se recolectan datos, pero que no se leen, no se interpretan y por lo tanto, pues no pasa nada, nada más. Ya realmente no lo vas a recuperar. Entonces vas a tener un 5.3% menos, pero de intestino. Por lo tanto, vas a tener menos superficie de absorción, pero si de por sí desde el día 1 no estás procurando el desarrollo óptimo de tu sistema inmune, pues obviamente el ave no va a tener con qué defenderse. Hola, bienvenidos a un episodio más de Avipodcast, este punto de encuentro con los referentes de la industria avícola en Latinoamérica. Su servidor Rubén Merino les agradece que sigan acompañándonos en estas pláticas con expertos del ramo de la avicultura. El día de hoy le doy la bienvenida y le agradezco que nos haya aceptado la invitación a Anaísa Leiva, con quien vamos a platicar hoy de un asunto muy interesante de la alimentación temprana en avicultura. Cubriremos un poquito pollo productor de carne, un poquito gallinas, pollas de reemplazo para gallinas de postura. Antes de empezar, otra vez, Anaísa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, antes de iniciar formalmente con este tema tan interesante, ¿por qué no nos platicas un poquito, por favor, de tus antecedentes académicos, de tus antecedentes laborales? ¿Qué estás haciendo ahorita? Claro, bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Anaísa Leiva. Soy médica veterinaria, tengo una maestría en ciencias de la producción animal. Actualmente trabajo en Trout Nutrition. Inicié trabajando en el área de aditivos como responsable del programa de control de riesgos de micotoxinas y actualmente tengo el puesto de consultora de aves. Muy bien, Anaísa, entonces para empezar con nuestra plática del día de hoy, ¿qué nos puedes decir de la importancia que tienen estas 2 primeras semanas de vida del crecimiento de las aves? ¿Cómo se relaciona con el peso corporal que pueden alcanzar? Y por supuesto, esto cómo va a repercutir en la producción, en la vida futura de estas aves. Sí, mira, esta fase o esta etapa de vida, la realidad es que es muy crítica y tiene repercusiones justo en la producción a futuro, ya sea gallina de postura o pollo engorda. Obviamente los objetivos van a cambiar, pero sí tiene mucha importancia esta etapa temprana. ¿Por qué? Básicamente tenemos estas 2 semanas de vida para desarrollar de la mejor forma, de la mejor forma, lo que es el tracto gastrointestinal, la fisiología del tracto gastrointestinal, hacer la implantación de la microbiota y también ayudar al desarrollo del sistema inmune. Además, también tenemos que tomar en cuenta que realmente es un cambio muy abrupto el que sufren las aves desde el momento de la eclosión hasta que llegan a granja, porque tenemos que tomar en cuenta que están pasando de no respirar a estar respirando oxígeno y que ese ya es un factor de estrés. El segundo factor de estrés es la termorregulación y finalmente, pues ese es este cambio de alimentación, porque al final durante este periodo de incubación, pues se están nutriendo del saco vitelino o la yema. Cuando nacen, el saco vitelino sigue proveyendo ciertos nutrientes, sin embargo, solo son nutrientes para mantenimiento, no les dan como este extra para seguirse desarrollando. Entonces, tienen que cambiar forzosamente a una alimentación rica en carbohidratos, que no es algo que ellos estaban consumiendo anteriormente. Entonces, además de todo lo que tienen que desarrollar, tenemos que estar siempre presente o tener siempre presente todos estos factores de estrés que también van a estar afectando el desarrollo de las aves en esta etapa temprana. Y la propia presión productiva, ¿no?, que les ponemos, tienen la carga genética y la presión productiva que ponemos, porque las expectativas actuales de crecimiento, por ejemplo, del pollo de engorda, casi están midiendo esa ganancia de peso por hora, ¿no? Y un objetivo a los 7 días de, pues ya prácticamente quintuplicar el peso. Sí. Es un aumento en el consumo casi del 300% desde el día 1 hasta el día 7. O sea, es una máquina de crecimiento, básicamente.
Pero aquí lo importante resaltar es que también tenemos que hacer una diferencia en ver su desarrollo fisiológico y también un desarrollo cronológico, gracias. Sí, tenemos que hacer una diferencia entre el desarrollo fisiológico y cronológico, porque son dos cosas completamente diferentes y regularmente estamos acostumbrados a medir solamente el cronológico. Nos basamos en el manual y vemos, no sé, estamos en el tercer día y tiene que tener X consumo y X peso, pero realmente desconocemos si va a la par con su desarrollo fisiológico. ¿A qué me refiero esto? A que si el desarrollo de órganos está de la mano con el crecimiento o el peso que tiene el ave. Existen fórmulas matemáticas que justo te ayudan a medir este desarrollo fisiológico en donde estás contemplando el consumo de alimento, la ganancia de peso y la medición en milímetros del tarso. Esto lo que te va a dar es la edad real en semanas, contemplando justo la fisiología. Probablemente no coincida lo que viene en el manual, es decir, si tú estás esperando 200 gramos o casi 300 gramos a los 7 días, probablemente si tú haces estas mediciones, tengas que la edad del ave es de 4 días. Y entonces fisiológicamente tiene una edad de 4 días, aunque ya tenga 7 días de edad. No sé si se quedó un poquito claro. Ok, creo que es un poquito parecido a lo que hay en el caso de los humanos en crecimiento, sobre todo antes de la mayoría de edad, ¿no? Exactamente. Pero ahí se basan mucho en la parte ósea, ¿no? Con radiografías, es decir, tu edad ósea es X, aunque tu edad cronológica dice que tú tienes 15 años, 16 años, etcétera. Pues muy interesante realmente porque sí hay una diferencia en cuanto a esto. Oye, dos cosas en ese sentido. Primero, ¿qué tan frecuente es en las empresas avícolas la utilización de estos conceptos de edad cronológica, fisiológica? Y el complemento es, ¿cómo lo evalúan, cómo lo interpretan o qué nos puedes comentar al respecto? En mi experiencia, la verdad es que yo he visto que no es tan común, o sea, realmente se basan mucho en la edad cronológica. Sin embargo, sí estamos tratando de incorporar estos manejos, sobre todo en gallina de postura, que tenemos que mantener esta condición corporal, mantener esta uniformidad de parvada. En cuanto a la interpretación, por ejemplo, si tenemos algún retraso en días que no es tan evidente, podemos detectarlo y poder hacer ya sea modificaciones de manejo, que en realidad es como los principales problemas en ese momento, o digamos que son los más frecuentes problemas de manejo, o si necesitamos hacer alguna modificación en la nutrición, nos ayuda mucho para ajustar este tipo de temas, básicamente. Ok, y entonces en esta parte, digamos, de la capacitación o el entrenamiento hacia el personal de granja, el médico o los técnicos, decías de las fórmulas, ¿qué tan fácil, difícil es la implementación de estas mediciones? Realmente es muy sencillo. Lo que se hace sí se explica obviamente a los caseteros, que regularmente son los que nos ayudan, o al médico encargado, de cómo se hace esta medición. Pues hay dos formas. Una, compartir obviamente estas fórmulas y que ellos hagan los cálculos, y la otra es que nos compartan la información, explicar sobre todo la medición del tarso, que no tiene tanta ciencia más que justo llevar una regla y medir este hueso, y ya se mete todo en una formulita. Tienen constantes diferentes tanto para peso, el consumo y el tarso. Se hacen algunas multiplicaciones, se suma y eso como te da resultado en la edad en semanas o días, dependiendo de la fórmula. Y con eso ya nosotros podemos hacer algunos ajustes. Pero sí, se tiene que dar una capacitación sencilla a prueba para que entiendan sobre todo la importancia de por qué hacer estas mediciones y cómo es que nos vamos a ver beneficiados de hacer porque al final es una actividad extra. Y como no están acostumbrados, a veces necesitamos invertir tiempo en sensibilizar a la persona que vaya a ser responsable de esto, y a lo mejor con un historial, pues ver en qué momento se puede medir de forma estratégica estos parámetros para que al final no sea una actividad que la vean como una carga extra, sino como un beneficio. Sí, sobre todo la parte de la interpretación, ¿no? Exacto. Es decir,
que se haga la medición, que se haga la interpretación y que se tomen decisiones con base en eso, porque muchas veces puede ocurrir, ¿no? Que se recolectan datos, pero que no se leen, no se interpretan y por lo tanto, pues no pasa nada, nada más. Por eso se siente que se invirtió tiempo innecesario porque no ocurre nada con eso. Sí, y esa parte es bien común, el que se junta información y no se interprete. Y la realidad es que pues todo, o sea, es una frase que me repitieron mucho mis tutores y la información es poder y creo que tenemos que hacer más hincapié en hacer esta sensibilización de qué es por qué estás tomando esta información. O sea, no es solo para quitarte el tiempo, sino para mejorar tu desempeño. Claro. Oye, cambiando un poquito de tema, porque también lo mencionaste brevemente hace unos minutos, hablabas de ese establecimiento durante estas 2 primeras semanas de vida de las aves. Mencionaste el crecimiento, el desarrollo del sistema inmune, el intestino, por supuesto, pero dentro del intestino también la parte de la microbiota, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes hablar también de esto? ¿Cómo van de la mano o cómo se asocian el desarrollo de esas poblaciones bacterianas y obviamente el crecimiento de las aves? Sí, esta parte de la realidad es muy interesante. Van de la mano, o sea, prácticamente está pasando al mismo tiempo el crecimiento del intestino, el establecimiento regular de la fisiología digestiva y además la implantación o el desarrollo de la microbiota. Cuando el pollito nace realmente es un pollito estéril, o sea, no hay poblaciones bacterianas. Estas las adquiere una vez que eclosiona, ya sea por el alimento o en la misma incubadora. ¿Y qué pasa aquí? Es algo bien curioso porque la bacteria que predomina durante este primer día de vida es E. coli. ¿Y qué hace E. coli? Va a limpiar de alguna forma las trazas de oxígeno que lleguen a quedar en el intestino. ¿Para qué? Para que otras bacterias que son anaerobias facultativas puedan poblar este intestino y se empiece a diversificar estas poblaciones bacterianas. Entre ellas se empieza también a verse un crecimiento de lactobacillus, que realmente es muy importante en este periodo de vida, que es donde se ve como un crecimiento exponencial, y posteriormente el lactobacillus baja y más o menos no recuerdo bien, como a los 30 días aproximadamente, tal vez menos, empieza a subir otra vez. Pero el papel del lactobacillus en esta edad, justamente, uno, es acidificar el medio, porque el pH a esa edad pues no es tan ácido, realmente pues solamente están consumiendo lípidos, no hay proteínas, por ejemplo, que necesiten este pH ácido. Entonces, el fin o la función del lactobacillus es empezar a generar con el alimento que está consumiendo, que está iniciando a consumir el ave, es empezar a generar ácidos grasos de cadena corta para acidificar este medio. Ese es uno. El otro es meramente protección. Empieza a haber esta competencia entre bacterias sobre los sustratos y básicamente son como las funciones principales. Posterior a los 7 días, más bien como aproximadamente como a los 14 días de edad en pollo engorda, ya se empieza a ver un establecimiento de las poblaciones bacterianas. Y lo que queremos en este periodo es que se mantenga un equilibrio, porque pues obviamente ya también tenemos Clostridium en esa variedad de bacterias y solo queremos que se mantengan equilibradas. Por eso es muy importante que se mantengan pH ácidos para que no haya crecimiento de estas bacterias patógenas. En el caso de las gallinas, por ejemplo, la microbiota bacteriana se establece hasta los 50 días de edad. Entonces, para poder acelerar nosotros este establecimiento de la microbiota, tanto en pollo engorda como en gallina de postura, podríamos hacer uso, por ejemplo, de probióticos, prebióticos, que al final van a ayudar a que se establezcan más rápido estas poblaciones y por ende tengan esta protección de competitividad, o sea, que no hagan daño a estas bacterias patógenas y lo que mencionaba de los pHs ácidos. Y también, pues al final ayudan a metabolizar algunos nutrientes que para el ave también son benéficos. Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. Claro. Oye, entonces evidentemente estamos hablando aquí, por un lado decías el alimento por sí solo
con su formulación como una estrategia nutricional, evidentemente ayuda un poco al establecimiento de esta microbiota. Pero por supuesto, si quieres acelerarlo, como comentabas antes, pues el uso de estos aditivos, de los probióticos, los prebióticos, etcétera, pues hace que este establecimiento sea más rápido, más eficiente. Respecto a esto de las estrategias nutricionales, sabemos que también depende, obviamente, de las empresas, la decisión de las fases de alimentación, que es el iniciador, el de crecimiento, el de finalización, pero también mucho el denominado preiniciador, ¿no? ¿Qué tanto influye este preiniciador en ese sentido? Realmente tiene un gran peso. A mi criterio, es una fase que ya no se deberían de saltar, porque realmente funciona como un puente entre el alimento que le estaba proporcionando el saco vitelino a un alimento de inicio. O sea, necesitas hacer esta transición para que al final el ave sea eficiente aprovechando los nutrientes. ¿Por qué? Tanto en pollo engorda como en gallina, la realidad es que son deficientes o son inmaduros en el tracto gastrointestinal cuando nacen. Realmente son deficientes en la producción de enzimas, principalmente lipasa, amilasa, tripsina, quimiotripsina, e incluso son también deficientes en la digestión de proteínas. Entonces, desde ahí ya tenemos desventajas. Otra desventaja de este sistema digestivo inmaduro son los tiempos de permanencia del alimento. Cambian con base en la edad del ave. Por ejemplo, los primeros 4 días tenemos un tránsito de alimento un poco más rápido. Se habla aproximadamente de 160 minutos, pero posterior a estos 4 días se va a estar reduciendo aproximadamente un 30% el tiempo. Entonces, tienes que eficientar el alimento, o sea, que sea un alimento muy digestible, porque el tiempo de contacto que va a tener posterior a los 4 días es menor. Y el ave tiene que aprovecharlo. Entonces, tienes que invertir en alimentos de muy buena calidad y de muy buena digestibilidad para que el ave las aproveche. ¿Qué otra cosa tenemos de desventaja? La producción de moco o de mucinas. Realmente la producción de moco se establece hasta los 21 días de edad. Entonces, durante estas 2 semanas el ave está desprotegida, básicamente. ¿Por qué? Porque el moco al final es una barrera física de defensa, y sin moco, pues las bacterias, o si hay algún desafío que no nos hayamos dado cuenta, pues va a causar esta inflamación intestinal, y teniendo todos estos factores en contra, pues menos va a aprovechar el alimento. Eso por parte, digamos, que de la fisiología del intestino. Estaba pensando ahorita, por ejemplo, ya en algunas partes del mundo, desconozco honestamente aquí en México si ya empezó, qué tanta penetración tiene, pero ya ves que la parte de la incubación, en algunos casos, la última fase ya para la eclosión, ya no se dan las plantas de incubación, sino en la propia granja, ya dentro de la caseta. El manejo de la alimentación temprana ahí, pues va a tener obviamente sus diferencias con respecto, y el efecto que decías ahorita, ¿no? El estrés de que eclosionó el pollito, el tiempo de espera, el tiempo de transporte para cuando llegue a la granja, pues tiene un efecto sobre ese desarrollo y ese primer crecimiento de bacterias en el intestino. Y debe ser diferente, supongo, para aquellos pollitos que están naciendo ya dentro de la caseta, con las condiciones ambientales, con la disponibilidad de alimento prácticamente una vez que salen del cascarón, y también algo de experimentación que hay de suministro de algunos nutrientes e incluso los probióticos in novo, ¿no? Sí, realmente, por ejemplo, yo de las granjas que he visitado, todavía no implementan este tipo de manejos. Aún sigue habiendo esta ventana de tiempo entre que nace en la incubadora y llega a granja, pero, por ejemplo, justo en Reino Unido es donde se está implementando esto que menciona de que llevan los huevos y nacen en granja, y prácticamente desde el minuto 1 ya tienen contacto con el alimento. Hay varios estudios que mencionan cuál es el efecto de esta ventana entre el nacimiento y la llegada de granja, y se habla de una pérdida de peso de 5.3% aproximadamente, que para esa edad es muchísimo. Es tremendo, sí, claro, sí, claro. Exacto, y aquí lo importante es, dices, bueno, ok, a lo mejor tenemos un crecimiento compensatorio, pero vuelvo a lo mismo, ese crecimiento compensatorio, ¿de qué va a ser? ¿Va a ser grasa, va a ser músculo o va a ser órgano?
Recordemos que durante la primera o la segunda semana, dependiendo de quién estemos hablando, se van a estar desarrollando órganos. Aquí no estás perdiendo peso muscular, aquí estás perdiendo longitud de intestino, por ejemplo, porque al final el intestino es el órgano al que el pollito le da prioridad para el crecimiento, tiene un crecimiento alométrico. Están creciendo todos, pero al que más le invierten energía es al intestino. Y durante estos primeros 7 días de vida alcanza más o menos un 70% del crecimiento, tal vez me equivoque, pero alcanza su tamaño final hasta los 14 días de vida. Entonces, si tú ya perdiste justamente ese 5%, ya realmente no lo vas a recuperar. Entonces vas a tener un 5.3% menos, pero de intestino. Por lo tanto, vas a tener menos superficie de absorción y una longitud más corta de este intestino, y por lo tanto, cuando ya estemos midiendo parámetros productivos, pues va a haber esta merma de que probablemente el pollito o la gallina no alcance el peso en el tiempo que estamos esperando. Ok. Oye, y entonces en esta experiencia que llevas con este tema, ¿cuáles considerarías que son como que los errores o donde se podría mejorar precisamente en este manejo nutricional de esos primeros días de vida, tanto del pollo productor de carne como de la pollita de reemplazo? Uno, sí invertir, porque realmente es una inversión el que consideren esta fase de preinicio. Hay diferencias importantes entre un alimento preinicio e iniciador, que uno, como mencionaba, es la digestibilidad de los ingredientes, la calidad de materias primas, la cantidad de factores antinutricionales, que también importa, los niveles de aminoácidos. A veces en este tipo de alimentos se incrementan algunos aminoácidos más que otros, aminoácidos funcionales. También, por ejemplo, la presentación del alimento, que se recomienda que sean micropellet o migaja, y justo pues también estar viendo ahí características del alimento como tamaño, dureza, etcétera, y que este tipo de alimentos también se ayudan de muchos aditivos para compensar estas deficiencias que tiene el pollo en ese periodo de vida, ya sea para bajar inflamación, para ayudar a modular la microbiota, enzimas, para ayudar a la digestión, algo que probablemente no tenga en mismas cantidades un alimento de inicio. Y yo diría que dentro de los problemas principales que yo he visto, más allá de la alimentación, creo que son los que están relacionados con manejo. Porque al final, la madurez del intestino, del sistema inmune, de la microbiota y del crecimiento óseo o de desarrollo completo del ave va a estar ligado a qué tan pronto consume el alimento y que esté consumiendo constantemente el alimento. Entonces, si no hay estímulo por parte del casetero, pues el ave probablemente no va a comer. Si tenemos errores en la iluminación, por ejemplo, me ha tocado algunas casetas en donde prácticamente deja prendido 24 horas, más de un día, pues el pollo prácticamente está desvelado, o sea, no tiene un momento para dormir, y cuando le toca comer, pues no come porque está cansado. Esa es la realidad. Otro manejo, por ejemplo, las temperaturas. Si no estamos calibrando bien las criadoras, si no conocemos nuestro sistema que puede ser que funcione para criadoras de presión alta, baja, pues las temperaturas pueden variar, puede tener frío el pollito, y aunque vaya a comer, realmente esa energía la va a estar ocupando para regular su temperatura, no para el crecimiento, exactamente. Entonces, este tipo de manejos realmente te perjudica muchísimo en el desarrollo de estos órganos. Por eso yo creo que es más estar capacitando a la gente, hacerles entender cuál es la correlación entre, ¿por qué vas a ventilar? No es solo que ventiles para que esté en confort el pollo, pero también es para este recambio de gases, que al final va a repercutir en la cantidad de oxígeno que recibe el pollito, y ese oxígeno es necesario para que también desarrolle esos órganos. Entonces, es estar, insisto, en capacitación constante con el personal para que vean la importancia de este tipo de manejos, y no es solo el sacar la parvada, ¿me explico? O sea, realmente el manejo de cortinas, el manejo de temperatura, el que esté la cama limpia, la limpieza de bebederos y comederos,
también es muy importante, todo eso tiene repercusión en el desarrollo del intestino, que si te falla algo, ya lo ves mermado y te va a repercutir ya al momento de que el pollo esté ganando peso como tal, o la gallina, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que debe ser también un factor ahí un poquito complejo, ¿no? Porque estamos hablando solamente de la parte de la nutrición, pero evidentemente la avicultura en varios países de Latinoamérica se enfrentan a situaciones también diferentes, ¿no? La temperatura ambiental, si las casetas son de ambiente controlado, si no lo son, temperaturas extremas, diversidad de nutrientes, calidad de nutrientes, disponibilidad, por ejemplo, de enzimas. Debe ser un desafío realmente muy, muy grande para cada empresa poder ver todas estas variables, de qué modo podrían afectar ese desempeño, ese crecimiento de las aves, además, obviamente, de tener la consideración de la inclusión, por ejemplo, de un alimento preiniciador con todas las características que nos acabas de mencionar. La altitud sobre el nivel del mar, yo pienso, pues qué bueno que tenemos más pollos que crecen más rápido, pero en países como México, donde se produce en algunas áreas con gran altitud y que hay mayor predisposición para el síndrome ascítico, a lo mejor dices, ups, estoy mejorando ganancia, estoy mejorando tamaño de las aves, pero también a lo mejor se está incrementando un poquito la incidencia del síndrome ascítico, por decir algo, ¿no? Que es multifactorial, pero que evidentemente refuerza lo que dices, ¿no? Que hay que hacer determinaciones, hay que hacer mediciones y por lo tanto tomar decisiones con mejores bases una vez que se detectan todos esos factores que pueden influir sobre el consumo y sobre el crecimiento de las aves. Claro, y sobre todo que sean a tiempo. O sea, a lo mejor en gallina todavía tenemos más chance de hacer cosas, pues porque el ciclo es más largo, pero en pollo de engorda es un parpadeo y cada vez se están reduciendo los tiempos de salida del ave. Entonces, si no lo detectas a tiempo, o sea, prácticamente tienes 7 días para desarrollar bien a tu ave, porque lo demás es ganancia de peso. Y yo sé que a lo mejor dices, no, pues sí, pues es lo que vendo, kilos, pues sí, pero ¿dónde se obtienen esos kilos? De un buen desarrollo gastrointestinal, que aparte, no hay que olvidar que el sistema inmune, el 70% del sistema inmune está en el intestino. En el intestino, sí. Entonces, digo, yo radico actualmente en Guadalajara, estoy muy cerca de Tepatitlán. Aquí los desafíos son fuertes porque hay muchas aves, o sea, la población es muy grande y obviamente es más fácil que haya este tipo de desafíos, pero si de por sí desde el día 1 no estás procurando el desarrollo óptimo de tu sistema inmune, pues obviamente el ave no va a tener con qué defenderse. No es lo único, pero sí es una base importante que tiene que tener el ave para poder responder a las vacunaciones, a los medicamentos, a todo este soporte externo que uno les da para poder salir adelante de ese desafío. Entonces, por eso es que es muy importante procurar muchísimo este desarrollo durante la primera o las 2 semanas de vida de la gallina, porque es la base de todo tu desempeño. Claro. Oye, a manera de resumen, ahorita que estás haciendo estos comentarios ya muy concretos y dirigidos, a manera de resumen, ¿cuál podría ser el mensaje más importante que enviaras a quienes nos siguen en este podcast respecto a esta importancia que tiene la alimentación temprana para el pollo productor de carne, para la gallina de postura, el mensaje que quisieras que se llevaran o que se grabaran de esta conversación? Yo creo que es importante que consideremos todo lo que podríamos estar arriesgando por no procurar esta fase tan importante de vida, que realmente es una inversión. Probablemente no estemos acostumbrados a invertir tanto en este tipo de alimentos, porque esa es la realidad. Sin embargo, vamos a obtener muchísimos más beneficios y vamos a ser más eficientes a las aves si procuramos esta fase de vida. Sí, y yo creo que lo que comentabas también antes, no pensar que es un trabajo extra para quien lo vaya a hacer, porque una cosa es obviamente hacer la medición, quién va a hacer la medición, y la otra parte es quién va a hacer la interpretación del resultado, y la otra parte es quién va a implementar los cambios, bueno, primero las recomendaciones, implementar los cambios y luego darles el seguimiento, ¿no? Pero no verlo como eso, como más trabajo, ¿no? Sino que va a tener un beneficio posterior medible también. Exacto.
sobre todo eso. Muy bien. Oye, Anaísa, pues este tema realmente está muy, muy interesante, muy importante, porque ya lo mencionaste, ¿no? Nada más a manera de reiteración mía, en el caso particularmente del pollo productor de carne, 1 a 2 semanas es prácticamente 2 semanas es un tercio de su ciclo productivo, ¿no? Y si se comercializan a las 5 semanas, pues es mucho más fuerte el impacto. Gracias por compartir con nosotros tus experiencias, tus opiniones respecto a esto. Antes de despedir, quisiera que, como otros invitados que tenemos en este Avi Podcast, que nos pudieras recomendar a algún profesional también que como tú pueda ser referente para la industria avícola latinoamericana, mexicana, que nos pueda aportar también información que mejore la producción de las aves en nuestra región. Claro, yo quiero nominar al doctor Benjamín Fuente. Él fue mi tutor en mi tesis de maestría y de licenciatura y pues tiene una experiencia vasta en tanto en temas de nutrición como manejo. Entonces yo creo que él pudiera enriquecer muchísimo también al gremio. Pues perfecto, vamos a comentarle aquí al equipo técnico que se acerquen al doctor Benjamín Fuente, para ver si en un episodio no muy lejano pudiéramos tenerlo también aquí, que nos comparta información, experiencias. Anaísa Leiva, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes nuevamente. También a todos los que nos siguen, no se pierdan un próximo episodio de este Avi Podcast. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.